Bueno, pues también quiero agradecer, ya esto se está convirtiendo en una costumbre, pero no se puede soslayar eso, agradecer el apoyo que nos brinda sistemáticamente a todos nosotros la Fundación Hispano-Cubana, participando en el seminario de Valencia, publicando estos trabajos, sistematizándolos en un libro, y por el valor que tiene, ya no solo para nosotros como autores, los que hemos intervenido en él, sino sobre todo, como decía Ricardo, el valor que entraña para nuestros hermanos en la isla, ¿no? Que puedan acceder a este libro y que puedan saber que aquí seguimos, en el exilio en general, seguimos preocupándonos por la situación de Cuba y apoyándolos en todo lo que está a nuestro alcance. Yo quisiera hablar un poco sobre no solamente sobre las ponencias de carácter económico que se presentaron en el seminario, sino además sobre, digamos, los aspectos económicos que Raúl Castro deslizó en el informe que hizo al recientemente concluido sexto Congreso del Partido Comunista Cubano, haciendo unas glosas muy ligeras sobre ese informe. Por lo menos a mí, una de las cosas que más me llama la atención, que resalta más de ese informe, es la sistematicidad con que Raúl Castro intenta exonerar, una y otra vez, exonerar de toda responsabilidad del desastre económico cubano a su hermano, a Fidel Castro. Todos los que estamos aquí, la inmensa mayoría, hemos sufrido, hemos vivido y hemos sufrido. O sea, yo no voy a hacer aquí una historia de los golpes de timón tan bruscos a la que ha sido sometida la economía cubana prácticamente desde el año 60, 61. Porque todos, repito, lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Pero a partir o sea, es una primera etapa donde se le da preponderancia sobre todo a la conciencia sobre los valores materiales. Todos recordarán la polémica que se suscitó entre Ernesto Guevara, ministro de Industria, y Carlos Rafael Rodríguez, que cuando aquello dirigía el INRA, Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Carlos Rafael Rodríguez, adscrito a la línea del PSP cubano, pues preconizaba, trataba de que los estímulos materiales de alguna manera se abrieran paso dentro del margen de actividad del INRA, que cuando aquello era muy grande. El INRA prácticamente era un gobierno paralelo, prácticamente. Sin embargo, Ernesto Guevara, el ministro de Industrias, pues lo que preconizaba justamente era lo contrario, es decir, la apología a los estímulos morales, las medallas y los diplomitas y eso, para como motor la emulación socialista, ¿no? Como motor de la productividad de Cuba. Bueno, todo esto cambió y cambió sobre todo, recordarán, a raíz de la tristemente célebre zafra de los 10 millones. Y a partir de ahí, ya a principios de los años 70, fue que los soviéticos le dieron buenos tirones de oreja a Castro, porque no podían ya mantener ese tipo de ayuda, de subsidio permanente que mantenían con Cuba a partir de esa situación caótica en la economía cubana, que era una economía de ordeno y mando, como una guerrilla. Y a partir de principios de los años 70 vemos que el país un poco, bueno, se institucionaliza y a partir después de lo del Mariel, ya a mediados así de los años 80, se introducen determinadas medidas liberalizadoras en la economía cubana. No voy a decir cuáles eran, ustedes las recuerdan tremendamente bien. Quizás las recuerdan no por la existencia de ellas, sino porque en el año 86, 87, con el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, pues de nuevo se volvió a dar un golpe de timón muy brusco hacia los estímulos morales. O sea, en ese momento recordarán que estaba pues la perestroika. Yo recuerdo que muchos analistas de la época decían que la perestroika y el proceso, sí, soviética, y el proceso de rectificación cubano llevaban cursos de colisión. Y efectivamente así era, aunque Castro, muy hábil, un político excesivamente hábil, pues intuyó que desmontarse del carro de la perestroika peligraba su régimen, peligraba
la retención del poder. Y justamente él optó por la vía contraria, es decir, pues ir a los estímulos morales, las microbrigadas, todo aquello que hemos recordado. De nuevo, a principios, en el año 93, ya yo estaba aquí, entre 93 y 94, Castro, agobiado por la situación económica, de nuevo vuelve, a partir de la desmembración de toda la Unión Soviética y el campo socialista, da otro golpe de timón hacia el mercado, un leve movimiento hacia el mercado para salvar el régimen en definitiva, cuyo movimiento hacia el mercado, digamos, la medida que más peso tuvo, de mayor importancia, fue la legalización de la tenencia del dólar y su circulación en la isla. Ya en el año 96 esas medidas liberalizadoras fueron de nuevo detenidas por el subsidio venezolano. Con todo esto lo que quiero decir, ahora para concluir, pues bueno, Raúl Castro, cosa que no voy a decir puesto que está en la ponencia, pues lleva adelante medidas liberalizadoras que apuntan en la dirección del mercado para tratar de evitar que el grupo corporativo de la economía cubana, detentado sobre todo por los coroneles y generales verde olivo, pues tengan que detraer cantidades de sus ingresos para pues mantener el subsidio de la libreta de abastecimiento, la salud y otros subsidios universales, que siempre se dijo que era una aberración, pero ahora es que el régimen viene a admitirlo, ¿no? Como dice Raúl, a mí me daba gracia, ¿no? Me daba risa, es una ironía, ¿no? Leer al cabo de más de 50 años que ahora la libreta de abastecimiento es un subsidio universal, representa un coste muy elevado para el gobierno que no puede mantener porque esos productos son subsidiados, cosa que pues no, la gente que más o menos sabíamos algo de economía en Cuba desde los años pues 70 estábamos cuestionando eso, siendo 70, 80, siendo todavía estudiantes, ¿no? Cuestionábamos eso, pero sin embargo en ese momento era pues pecado de lesa humanidad atreverse a criticar la cartilla de racionamiento cuando realmente era un instrumento de control sobre la población cubana, que todos lo sabemos. Entonces, dicho esto, yo quería hacer manteniéndolo sobre el énfasis en las políticas liberalizadoras de Raúl, quería narrar brevemente una anécdota que me ocurrió justo hoy. Y es que a grandes rasgos le voy a contar, o sea, me entero hoy que la Hacienda española, me ha pegado un machetazo, pero violento, inesperado por demás. Y bueno, mañana iré de nuevo para que ellos me expliquen a qué se debe esa alta cifra que tengo que pagar al fisco español, ¿no? Porque yo no me lo explico, o sea, mi salario yo soy portero de edificio, mi salario es un salario muy bajo, que incluso no llega a la necesidad de tener que declarar, no llego a esa cifra mínima, entonces no tengo que declarar, pero sin embargo, como tengo segundos pagadores, y en este caso uno de los segundos pagadores es precisamente la Fundación Hispano-Cubana, pues tengo que declarar, pero no pagar esa barbaridad de impuestos. Entonces yo reflexionando hoy decía, caramba, un impuesto semejante, tan bárbaro, lo que hace es, y todos lo sabemos, ¿no?, desestimular al trabajo, es decir, desincentivar el trabajo, porque si ya no digo el trabajo nuestro, el trabajo mío en concreto, de veras, no me estoy refiriendo a eso, estoy intentando hablar en general, trabajos productivos, gente que tiene un currito que consume 4 o 6 horas y le quedan 4 o 6 horas, las que pueda disponer, libres, y dice, caramba, ahora es muy difícil porque hay mucho paro, pero en otros tiempos pues era posible buscarse otro empleo, pero si me busco otro empleo, resulta que al final por tener un segundo empleo, Hacienda me hace así, ¡buah!, y se lleva gran cantidad de la parte del salario que yo devengo por ese segundo empleo. Entonces, ¿qué sentido tiene trabajar más? Es decir, ser más productivo, buscar mi bienestar económico, trabajando más, aportando más a la sociedad, si en definitiva el Estado, pues con una alta presión fiscal, se va a apropiar de mi ingreso. Y entonces, hasta ahí la anécdota, pero ahora conecto con Raúl. Recordarán que, bueno, los que estuvieron presentes en Valencia, una de las cosas que yo comenté era que
ese impulso liberalizador, sobre todo en la creación de chinchales o de timbiriche, como dijo Amor, el economista cubano radicado en Valencia, pues tiene, o sea, de acuerdo al propio planteamiento de Raúl, eso tiene vida limitada. Vida limitada en el sentido de que Raúl ha dicho textualmente: vamos a impedir que esos protoempresarios cubanos o pequeños empresarios, de dueños de, ya saben ustedes, chinchales que arreglan esto, arreglan lo otro, una cafetería que puede vender pan con croquetas y batido de plátano, en fin, vamos a impedir que se enriquezcan. O sea, y todos saben, o bueno, hemos leído las cargas, las onerosas cargas fiscales a las que van a ser sometidos. Entonces, claro, mientras no llega el palo de Hacienda, yo supongo que ya se lo sufran al cabo de un año fiscal, uno curra, trabaja y dice, bueno, al final veré un resultado de mi negocio. En este caso, los pequeños negocios que han abierto muchos cubanos, 20.000 o algo así, que han obtenido licencia del Estado. Pero si al final la cantidad de dinero, de ingresos que han tenido, que tienen que pagarle al Estado cubano, es superior con mucho a la ganancia que ellos pueden tener para hacer una reproducción ampliada, esto es un término marxista, pero funciona, o sea, para no solo vivir yo un poco mejor, con un poquito de bienestar antes de tener el negocio, sino además, caramba, abrir otra cafetería en el barrio donde vive mi prima o mi primo, que él me lo puede llevar, y así ya me voy expandiendo. Y según Raúl, o sea, el sistema impositivo va a ser el encargado de controlar de que ellos no se enriquezcan y de que sigan bajo niveles mínimos de subsistencia. Entonces, eso comporta una contradicción en sí misma, porque la capacidad que tiene cualquiera para tener un incentivo, o sea, de abrir un negocio, es la ganancia, y con cuya ganancia después puedo hacer reproducciones ampliadas o puedo invertirla en lo que yo quiera. Pero si el Estado cubano se va a ocupar mediante sistemas impositivos, no mediante prohibiciones como era antes, no, ahora es mediante el sistema fiscal que se va a ocupar de que esos nuevos empresarios, pequeñísimos empresarios cubanos, no se enriquezcan, pues ahí se forma un nudo en el proceso de reproducción de la economía. O sea, si esos empresarios al cabo de 1 año, 2 años máximo, que es el periodo que yo muy humildemente pienso que la reforma económica puede tener que puede avanzar. Si en ese periodo ya no funciona, esos empresarios ven que su inversión, su esfuerzo no ha rendido frutos, que el Estado se ha quedado con gran parte de sus ingresos, pues el proceso inevitablemente tendrá que ir al desastre. No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de eso. Entonces, bueno, sobre eso quería poner énfasis, de manera que, bueno, me parece que es bueno que la gente tenga claro esto, porque incluso muchos españoles y eso, que lo conocen a uno, saben que es cubano y qué sé yo, me dicen, bueno, ¿y ahora con la reforma qué? Y entonces, bueno, sí, la reforma puede tener 1 año, quizás más de 1, no mucho más tiempo, en que la gente pues se motive, porque hace más de medio siglo que al cubano se le ha prohibido tener un simple negocio. Entonces es lógico que ahora las expectativas sean muy grandes de la gente que tiene iniciativa para montarse un negocito. Y es lógico que, bueno, que lo hagan. Pero al cabo de ese tiempo, si no ven sus frutos coronados con el éxito, o sea, su ganancia, su beneficio, pues inevitablemente pues eso va a dar al traste con la economía y con la sociedad, y se puede crear una situación de crisis mucho más aguda al no rendir los frutos esperados este proceso reformador de Raúl Castro en la economía cubana. Eso es todo. Muchas gracias.